Buenas noches. La política, poliédrica o no, y la ingeniería económica deberían ser capaces de afrontar la complicada situación que atravesamos, generando estabilidad a las empresas y futuro a las familias, reduciendo los niveles de pobreza. Hoy ha sido rocambolesca la aprobación en el Congreso de los Diputados del decreto de medidas anticrisis por 4 votos, como más todavía el de la reforma laboral hace poco más de 2 meses por 1. Sus primeros efectos, los de esa reforma o no, se acaban de conocer. La encuesta de población activa del primer trimestre de 2002 ha concretado lo previsto, que la reconversión a contratos indefinidos ha sido alta, bajando la tasa de temporalidad en 3 puntos en la región de Murcia. Ahora es del 26,7% y se acerca a la nacional. Pero el paro ha aumentado en 3.200 personas. Ya son en la región de Murcia casi 100.000. Afectando sobre todo a los mayores de 54 años y a las mujeres. Y por sectores solo crea empleo la agricultura, el peor los servicios. En términos anuales los datos son positivos, pero no los de este primer trimestre. Seguro que la invasión de Ucrania ha afectado, y la subida de la energía y la inflación. Pero es que de eso se trata, de ser capaces de afrontarlo alejados de dogmas ideológicos interesados, generando estabilidad a las empresas que crean empleo estable y de calidad y futuro a las familias, reduciendo los niveles de pobreza. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar ese asunto al que nos referíamos y otros más a lo largo de 1 hora. Lo vamos a hacer de la mano de Javier Adán. Compañero, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo. Igualmente. Gracias. Víctor Meseguer, gracias por venir, estar aquí. Un placer, bienvenido y bien hallado, como siempre. Joaquín Azparre, bienvenido, encantado. Gracias por la invitación, buenas noches. Sigue lloviendo, por cierto, ¿eh, Joaquín? Sí. Hay que ver, parece mentira. Esto parece que han cambiado el mapa, le han dado la vuelta. Sí. El norte es el sur y el sur el norte, ¿eh? Qué barbaridad. Qué lástima que no fuera verdad. Bueno, apuntaba yo, si os parece, para empezar, algunos datos sobre la EPA, la encuesta de población activa, que apunta que ha crecido el paro a nivel nacional, pero también aquí en la región de Murcia. Era esperable que con la reforma laboral pasaran muchos contratos a indefinido, eso se ha producido, pero también había un anuncio de que podía incrementarse el desempleo. Y eso también ha ocurrido, aunque puede ser o no debido a esto, puede ser o no debido a la inflación, a la guerra en Ucrania, puede ser estacional porque ha terminado en el sector servicios, es el más dañado, la época de Navidad, y la agricultura es el único sector en la región de Murcia que ha creado empleo. Javier, ¿algo de esto te ha llamado la atención? Sí, bueno, en la misma línea en la que estás señalándolo tú. Yo creo que de todas las maneras estamos viviendo, a pesar de todas las circunstancias, todo el contexto en contra internacional, la guerra y demás, toda la salida de la COVID, que de todas las maneras aún afecta, pero que estamos en una buena línea para ese contexto tan en contra, ¿no? Lo cierto es que en Murcia, seguramente que en el próximo mes ya veamos un incremento de los empleos, se prepara una buena temporada, parece ser, de verano. Se prepara también una buena temporada también de la agricultura, la construcción, que está sorprendiendo en todas partes porque está creciendo muchísimo, cosa lógica. Pero ha bajado, ha bajado el empleo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el contexto nacional se ve que está mejorando, que la tendencia es hacia ese incremento y que va a ser uno de los elementos seguramente que a tener en cuenta, porque sabemos que crea bastante empleo. Quiero decir, a futuro, aunque los resultados de ahora mismo hayan podido ser también en el contexto nacional la pérdida de 100.000 empleos, seguimos con 20 millones de trabajadores, ¿eh? Es una cifra muy importante y muy buena. Pero vamos, que yo soy, dentro de ese contexto tan negativo internacional, soy optimista porque creo que el verano siempre nos favorece, la agricultura volverá a crecer. Venimos también de un mes de marzo en el que las lluvias, hablabas tú al comienzo de esas lluvias, han destruido empleo porque no se ha podido trabajar en el campo. Ha habido durante una temporada larga lo desconocido en Murcia, ¿no? O sea, no poder ir a recoger los distintos productos porque resulta que había
había tanta agua en el campo que no se podía meter ni los tractores. Entonces yo soy optimista en ese sentido y me parece que, vamos, que vamos a poder salvar la situación. Víctor, letra pequeña, los mayores de 54 años es toda la población más perjudicado, el peor, los jóvenes el que menos. Se incrementa la brecha a nivel de sexos, la mujer es la más perjudicada. Cuando crece el paro parece que siempre se produce, sí, se incrementa esa brecha, y luego por sectores, algo de la letra pequeña. Y sobre todo se aumenta también la brecha entre la renta más alta y la renta más pequeña, que también hay que decirlo. Pero mira, cuando se incrementa el paro, pues ocurre, ¿eh? Pero fíjate, para mí hay un elemento importante en ese análisis que no es circunstancial, que creo que tenemos que romper cierto tipo de complejos. Yo, que vengo de una escuela clásica, dogmática, siempre tenía envidia del País Vasco, porque tiene un 15% de PIB industrial más que nuestra región, y eso supone empleo de calidad, mejores salarios y, consiguientemente, mejores pensiones. Pero aprovechando la asignatura de Derecho del Trabajo, en concreto de Seguridad Social, que imparto en la universidad, he tenido tiempo para dedicarme a analizar la evolución de la creación de empleo durante la crisis financiera y durante la COVID. Y mi gran sorpresa fue que en toda España bajaba el nivel de actividad, excepto en Murcia, que subía por el sector agrícola. Con lo cual, igual hay que perder los complejos y darle al sector agrícola regional la importancia que tiene. Es un sector colchón que en los malos momentos no mantiene empleo, sino que sigue al alza y lo crea. Y también, el sector agrícola es todo lo que conlleva también alrededor, que sí, no es solamente toda la industria campo, auxiliar, es decir, hay un sector, hay una industria, transformación, industria auxiliar, de fabricación de instrumentos, maquinaria, y sobre todo ese sector de industria agroalimentaria en el que esta región es líder. Y además, fíjate, yo la pregunta que me hago, digo, tenemos que dejar ya de demonizar algo que forma parte del ADN de nuestra comunidad y también preguntarnos, ¿y por qué los salarios en este sector no pueden ser mejores? Es cuestión de proponérselo, ¿vale? Es decir, si tenemos capacidad de diferenciación, si tenemos capacidad de competitividad, si somos capaces de elaborar productos agroalimentarios que no basen su rentabilidad en bajos costes salariales, pues posiblemente la región de Murcia tiene un colchón, tiene un paracaídas que ya quisieran para sí muchas otras comunidades. Digo Murcia, como digo Navarra, como digo otras comunidades donde la agricultura, insisto, tira del empleo en los peores momentos. Yo, dos datos de lo que se ha publicado en torno a la encuesta de población activa que me han llamado la atención. Por un lado, un aspecto negativo es que ha crecido en el ámbito nacional el número de hogares donde todos los miembros de la familia están en el paro, con lo cual es un dato a tener en cuenta. Ha subido de manera significativa esta cuestión, y esto enlaza un poco con una comparecencia en torno a la evolución de la pobreza que ha ofrecido a nivel nacional Cáritas en esta jornada, y que apuntaba también al hecho de que el 80% de las personas o las familias que acuden a Cáritas necesitadas lo hacen precisamente y esto entronca con el tema del desempleo y la pobreza energética en concreto, con el hecho de no poder tener los recursos suficientes como para pagar, por ejemplo, la luz o poder calentar los hogares. Eso por un lado. Y por otro, bueno, estamos en un año donde, a pesar de que las cifras de las proyecciones del crecimiento económico se están recortando, por lo que estaba citando anteriormente, por la invasión de Rusia, de Ucrania, mejor dicho, por el ejército ruso, o porque no se termina de despejar esta incógnita de los mercados energéticos, lo cierto es que el crecimiento sigue siendo y se sigue pronosticando bastante sostenido. No hay que referirse más que en los últimos días a las proyecciones en los estudios que han hecho públicos, por ejemplo, Hispalink, o lo ha hecho también el BBVA, con referencias a la región de Murcia, por ejemplo, y se sigue hablando de una importante creación de empleo a lo largo de este año 2022, con lo cual quiero decir que las perspectivas, aunque se recortan, siguen siendo buenas. No hay todavía por qué llamar al pesimismo en este año, aunque eso sí, estos estudios y todos los economistas, que Javier conoce mejor que yo además, pues citan evidentemente que sigue habiendo una serie de factores que están ahí, que no se sabe cómo se van a resolver, ¿no? Sí, de hecho, en la información que nos pasan, pues advierten esas cuestiones, ¿no? El tema de la inflación, cuánto va a durar, el tema de la guerra, 1000 aspectos que son amenazas, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, por matizar un poco
A lo que decía Víctor, sí que es cierto que venimos de un momento en el que durante toda la pandemia el sector agroalimentario pues, ha aguantado muy bien. Era uno de los pocos que además tenía vía libre para poder seguir trabajando. O sea que estamos hablando que en zonas industriales, pues eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este momento ha habido también caída de empleo en la industria, pero también por el problema que hay con China. O sea, porque seguimos estando con las manos atadas, ¿no? con todo lo que es, claro, los suministros en general, desde lo que es para el sector automóvil. Nosotros somos el quinto productor de automóvil del mundo, o sea, que es que estamos hablando de una potencia brutal, ¿no? Y que ahora mismo se sigue resintiendo, pero que aquí en la región de Murcia, pues ese suelo que tenemos con el sector agroalimentario y la industria agroalimentaria, que yo creo que es uno de los elementos claves, porque además ahí es donde también se suben mucho los sueldos, ¿no? Porque el campo sabemos, pues hombre, que cuando hablas de 1000 empleos, pues hay muchos que son de baja calidad, ¿eh? Y que ahí es donde sí que se está notando lo de las contrataciones indefinidas, y es algo que, bueno, pues que lo podemos ver en positivo. Pero yo conto con eso, aunque el contexto sea muy difícil, lo que veo es que de cara al verano vamos a tener una buena situación en la región de Murcia, especialmente por ese juego entre agricultura, entre servicios y la propia industria también, que cada día tira más, ¿eh? La región de Murcia cada día es más industrial, y además esto es muy fácil, coges carretera de Madrid y empiezas a ver polígonos industriales, la logística del transporte, que ahí sí que somos auténticos líderes. Y entonces, bueno, yo creo que son una variedad de aportación de empleo y de aportación de empleo de calidad, que yo soy, no sé, he venido hoy muy optimista, pero de verdad, a pesar de esos datos, esa reducción del 3% no creo que sea significativa. Venimos de ese cierre de las Navidades, también ha venido muy tarde, que no se ha reflejado ahora, la Semana Santa, que hubiese sido, si la Semana Santa hubiese estado en marzo, seguramente que la EPA hubiese sido mucho mejor. Estamos hablando de los datos del primer trimestre. Víctor, los mayores de 54 años suben mucho el paro. Sí, sobre ese sector de la población... Y si son mujeres suben más. Sobre ese sector de la población, ¿se puede hacer algo? Porque no se le puede dejar abandonada. Muchas veces hemos dicho aquí, y me recuerdo algún programa en el que estaba Pepe Rocamora, que decíamos, el empleo juvenil es fundamental, y decía, ¿y por qué el juvenil? Llamaba la atención sobre los mayores. Pero ese dato hace que nos fijemos en ello. ¿Se puede hacer algo sobre mayor estabilidad a esas personas de 50 años en adelante? Reconversión, formación permanente, ¿se pueden hacer cosas? Políticas activas de empleo, pero no es fácil, porque el mercado se autorregula, Antonio. Es decir, y lo que está habiendo, y hay que decirlo también a toda luz, es una sustitución de empleos de calidad y empleos estables y bien pagados de personas de más de 45 años por empleos no de tanta calidad ni tan bien pagados de gente joven. Es decir, el proceso de sustitución es a la baja. Es decir, yo no voy a nombrar empresas, pero hay convenio en esta región con doble tabla salarial para los trabajadores antiguos, mayores de 45 años, y para los trabajadores de nueva incorporación. Y, hombre, y eso lo hemos permitido entre todos. Somos una sociedad muy solidaria, pero parece ser que nos preocupamos más de nosotros mismos cuando vayamos a envejecer y cobrar una pensión, que preocuparnos de la gente joven que está empezando a andar, está iniciando su andadura familiar, personal, quieren enamorarse, casarse, constituir una familia, tener hijos. Fíjate, yo en el peor de los casos, y esto es muy criticable lo que voy a decir, si me tengo que pedir entre mayor y joven a la hora de crear empleo, yo me pido joven. Es decir, creo que la gente que tenemos cierta estabilidad tenemos que apostar por ello y ver cómo generamos fórmulas de solidaridad generacional con aquellos compañeros de nuestra generación, de nuestra edad, pues que no han tenido la misma suerte que nosotros. Pero insisto, el que quiera que le convenza a un emprendedor o un empresario que no sustituya a una persona mayor en cierto oficio, en una fase ya de caída de su productividad, por un joven encima pagando menos. Es una lógica. Hablando de economía, hoy se ha aprobado el Real Decreto dictado por el Gobierno, las medidas sobre la crisis. Ha salido, pues como los últimos grandes, rozando el poste por la mínima. La reforma laboral fue por un voto muy especial, nos acordamos. Casero, ¿no? Sí, y ahora ha sido por 4 votos y ha tenido que ser Bildu quien lo apoyara. Algún medio de comunicación ha publicado hoy que había puesto la condición de yo te apoyo si rechazas las propuestas del Partido Popular. Se estaba pendiente qué decía el Partido Popular. Bueno, yo no sé si, pero todo muy condicionado también por el tema de la supuesto espionaje a los secesionistas, que está ahí como una espada de Damocles. Yo no sé si
te ha sorprendido? Si al final sale para adelante lo de que estuviera en riesgo la estabilidad, ¿era algo que iba a ser que no? No lo sé, al final estas cosas siempre se juegan en el último minuto, pero fíjate, Antonio, que al final, yo creo que visto desde fuera, visto desde los ciudadanos, lo que puede sorprender es cómo se juega con, digamos, el bolsillo de todos nosotros, ¿no? Porque de lo que se estaba hablando era de la bonificación de los 20 céntimos del carburante, del hecho de la ampliación, por ejemplo, del ingreso mínimo vital o del bono social eléctrico a las familias, las que citaba antes, las familias más necesitadas, o de cuestiones que tenían que ver también con la rebaja impositiva en el recibo de la luz. Es decir, cosas que afectaban a millones, que nos afectaban a millones de españoles, se coge y dentro del debate, de la polémica y de una dinámica de la política que a veces no se termina de entender de los ciudadanos, se mete un asunto polémico como es el del espionaje a los independentistas catalanes y se utiliza para bloquear la acción de gobierno en una cuestión que no tiene nada que ver y que efectivamente, como decía y repito, afecta a los ciudadanos. Esto yo creo que crea mucha perplejidad frente a toda la clase política. Es decir, oiga, no me mezcle usted las cosas. Los señores de cualquier formación política, no jueguen ustedes o no nos utilicen a los ciudadanos como rehenes de otros intereses que son completamente espurios a lo que realmente ahora mismo interesa a la ciudadanía, que era esto, ¿no? Afortunadamente, bueno, el decreto sale, se va a tramitar como proyecto de ley, que yo creo que además es la vía adecuada, porque así los grupos parlamentarios van a tener oportunidad, quizá, y esperemos que así sea, de mejorar todavía, de ampliar ese paquete de medidas, probablemente incluso en el tiempo, porque el decreto ley está previsto que termine el 30 de junio, yo creo que se va a ir más allá, que nos tocará buena parte del verano y quién sabe si el año completo. Y desde ese punto de vista, pues es lo positivo. Lo que no tiene sentido es que porque yo esté cabreado, permítame la expresión, con el gobierno, por el tema del espionaje, yo ahora bloqueé un decreto que iba a aprobar el gobierno y que se supone que beneficiaba a todos los españoles, ¿no? Yo creo que, en fin, es lo que más me ha llamado la atención de este asunto, ¿no? ¿Qué opinas sobre si había o no juego de estabilidad, el enfado de ERC? Pero claro, y Bildu, que iban de la mano, sin embargo, ha echado el cable. La verdad es que parece la batalla política tradicional de bajo nivel, a mi juicio de bajo nivel, por lo siguiente, porque puedes estar muy cabreado con el gobierno, que hay muchas razones para ellas. Podríamos enumerar una tras otra por las medidas no tomadas en su día y por aquellas que si se hubiesen decidido antes, pues seguramente que se hubiesen salvado, más allá de la bajada de impuestos o no, es decir, aspectos técnicos que podríamos discutir contra el gobierno. Eso es lo que habría que hablar. Eso es lo que habría que hablar, sí. Lo que pasa es que aquí lo que vemos es que las decisiones política, la que se ha tomado esta mañana, que se ha salvado por la mínima, pues resulta que podía haber sido todo lo contrario, que de repente se pone alguien enfermo y dice, esos 4 votos, resulta que dice, pues corcho, que lo mismo que salió adelante la reforma laboral puede no salir esta. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido? Pues como todos sabemos, que hubiesen decaído una serie de medidas que sí que nos afectan directamente a los ciudadanos. Puedes discutir que si la medida de los 20 céntimos de ayuda al litro de gasoil o de gasolina, pues que puede ser bueno o malo, quizás debería ir por la parte, lo puedo discutir, pero otra cosa es que si hoy decae, resulta que mañana la subida es automática y eso significa que todos los ciudadanos que tenemos que diariamente movernos con el coche, pues oye, tenemos un incremento importante y a mucha gente, por ejemplo, hablaba antes del sector de la logística en la región de Murcia, le afecta de manera trascendental. Eso de la subida de la luz hubiese sido también automática, o sea, la bonificación de la luz que estaba metida. Entonces parece que por esas decisiones de corto recorrido, pues juegas con la extorsión al ciudadano normal y es lo que yo creo que aleja, al final, aleja a los ciudadanos, nos aleja de la política, de esa política real, porque la política real no es la que nos beneficia, la política real es la que se da en el Parlamento con un botón y que puede significar el que digas, ustedes discutiendo de cosas que no sabemos muy bien de qué van y resulta ese espionaje, y resulta que aquí a lo que sí que nos afecta, pues no están poniendo las cosas sobre la mesa. Otra circunstancia sí que es, que estoy de acuerdo con Joaquín, todo esto se tiene que tramitar por ley. Es decir, todo esto se tiene que debatir. No puede ser el decreto ley constantemente y sabemos que este gobierno es el que más uso ha hecho de ellos. ¿Qué significa esto? Pues que esto se hace porque lo digo yo y se ha acabado y luego ya veremos a ver cuándo lo discutimos. Hay un montón de decretos ley que todavía están pendientes de discusión, de a ver si se aceptan o no o si se tramitan como ley. Entonces dices, bueno, algunos de ellos, después de iniciativas legislativas populares que afectan, por ejemplo, también a los ciudadanos y especialmente al
sector sanitario, la ley de ratios, que todavía está pendiente, después de haber recibido más de 600.000 firmas de apoyo de los ciudadanos. Y está ahí pendiente. ¿Por qué? Por esa pequeña batalla política. Y resulta que tienes a ciudadanos y a profesionales que nos salvaron durante la pandemia, pues expuestos a las burlas. Víctor, la portavoz de RC ha salido al estrado y ha mostrado el móvil y me ha dicho, si quieren, ha dicho, ¿no? Algo así, si quieren saber ustedes lo que voy a votar, pues lo pueden, pregúntele al CNI o a Margarita Robles, la cabeza de turco, piden de Margarita Robles. ¿Es lícito, es espiar, si es que se ha hecho, porque todo está en el aire todavía, a determinadas personas que están promoviendo la secesión de una parte del Estado, si es que hay, esto es que es relativo, claro, si es que hay un apoyo judicial para que sí se haga o no? Pues yo voy a empezar al revés de como tú lo has planteado. Me parece muy bien. Primero, si es que se ha hecho. Justo. Porque claro. esa es la primera. Bueno, se ha hecho. No, Joaquín, yo esas cosas, me vais a permitir, pero yo esas cosas quiero que me las demuestren. No vaya a ser que estos señores los pillaran en conversaciones hablando con esos primos que tienen en Rusia que sabotean la democracia occidental y la española, por cierto. Vamos a enterarnos bien dónde lo han pillado. Vamos a enterarnos bien porque la información posiblemente, si la cogemos por las hojas, pueda ser esa, pero si sacamos el rábano entero puede haber más información. Primero, que se demuestre que ha habido espionaje. Dos, si ha habido espionaje con autorización judicial, ¿se puede hacer? Sí. Si hay autorización judicial, sí. Si no hay autorización judicial, no. Pero ni a políticos ni a mí. Yo creo que en una democracia las reglas de juego hay que respetarlas, lo siento mucho. Y el Estado tiene solución para todo, para casi todo. Y además te da una explicación por qué se no tan rotundo. Yo tengo mucho interés en que se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas en el país en el que vivo. Fíjate, fundamentalmente ni siquiera por mí, porque tengo un hijo. Y no quiero que nadie, en aras a no sé qué película, a qué relato, meta a mi hijo en una comisaría con acierto o sin acierto y se vulneren sus derechos fundamentales. No lo quiero. No quiero vivir en un país donde ocurra eso, que posiblemente sea este mismo país hace unos cuantos años. Dicho todo esto, insisto, el Estado tiene, es decir, primero, tiene herramientas para trabajar con los secesionistas, incluido las Fuerzas Armadas. Fijaros si paso de un terreno al otro. Una de las funciones de las Fuerzas Armadas es garantizar la integridad del Estado español. Pero, desde luego, insisto, cumpliendo la ley, aprobando la ley. Y fíjate, ahora se critica mucho si Bildu, no seré yo quien defienda a Bildu, si Bildu, Esquerra Republicana, oiga, si queremos la Constitución, la queremos para todo. Esto no se le puede querer a medias. Lo que dice la Constitución es que en el Parlamento reside la soberanía del pueblo español y eso es bueno para todo. Una vez que se entra en la sacrosanta sala del Congreso de los Diputados, de las Cortes Españolas, estos señores están representando al pueblo español. Otra cosa es que hagan una gestión torticera, que hagan una gestión ilegal y entonces el peso de la ley debe recaer sobre ellos. Es decir, si estos señores de Bildu utilizan información secreta del Estado para poner en riesgo el propio Estado, la ley tiene que caer sobre ellos, pero tiene que ocurrir primero eso. Tiene que ocurrir, es decir, porque además os digo una cosa, con los secretos de Estado también han jugado en algunos momentos de este país los dos partidos mayoritarios. Y han jugado también, y han jugado partidariamente y torticeramente. Estamos hablando, Joaquín, de 2018, lo digo también por ponernos en contexto. En 2018, el momento que se anunciaba, se ponía en marcha el referéndum del Procés. Se hablaba también del tema de que si Rusia andaba detrás de algunos movimientos para desestabilizar y toda esa situación. ¿Tú qué crees que hay detrás de todo esto y qué es legítimo? Lo que yo creo, yo en este caso doy un pasito más que... Todo es creer, porque... Claro, pero doy un pasito más que Víctor y la creencia, yo sí que creo que efectivamente se ha utilizado ese programa israelí de Pegasus para hacer un seguimiento, ya veremos hasta qué punto y hasta qué invasión de la vida privada o no, o de la vida, digamos, pública se ha hecho de los independentistas catalanes, pero sí, y además creo que se ha hecho conforme a la ley. Yo sí que voy a dar un voto de confianza al gobierno, a los dos gobiernos, porque este espionaje parece ser que comenzó ya en los tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, y además creo que es legítimo el practicar este tipo de actividad cuando hay una amenaza seria
en este caso, de la integridad del Estado, que era lo que están haciendo, lo que estaban haciendo estos señores. Con la debida autorización judicial, eso por supuesto, Víctor, descartado. Si no lo ha habido, como dices tú, si no ha habido una autorización judicial, estamos ante un problema muy serio. Muy serio. Un delito. Un delito. Aparte de un problema de confianza de lo que puede ser el gobierno. Pero esta práctica, se llame Pegasus o se llame como se llame, es una práctica habitual cuando un Estado se siente amenazado, en este caso por cualquier tipo de, digamos, de agresión que pueda haber. ¿Qué estará haciendo los servicios secretos franceses, por ejemplo, con respecto a la lucha del terrorismo islámico? ¿Y qué habrán hecho en todos estos años? No solamente esperando atentados como el de Bataclan, sino lo que ha sido el presidente. ¿Qué están haciendo los servicios secretos alemanes? ¿O qué están haciendo los servicios secretos norteamericanos de la CIA y la propia agencia de inteligencia, la NSA, ¿no? la propia que investiga a los propios ciudadanos de Estados Unidos? ¿O qué hará el servicio secreto del Reino Unido? Es decir, hay una serie de herramientas que tienen los estados para protegerse de las agresiones y las amenazas serias, que utilizan toda una serie de herramientas que están ahí, que vienen amparadas por decisiones judiciales y que se entiende que hay que tomar y que hay que utilizar en el momento en el que hay una constancia de que algo serio está pasando. Y el independentismo catalán se embarcó en una amenaza muy seria para la integridad del Estado hace 3 o 4 años. Yo entiendo que el Estado se defienda o utilice este tipo de herramientas. Dentro de la legalidad, insisto, por supuesto. La ministra, bueno, el entorno independentista lo que quiere es la cabeza ahora de Margarita Robles, la ministra de Defensa, lo han dicho claramente, y ella ayer decía, ¿qué debe? Le preguntaba, ¿no? Decía en la sesión de control, en el Congreso creo que fue, preguntaba a los independentistas catalanes qué debe hacer un Estado cuando se declara la independencia. Y aseguraba que acusaba de hipócritas a quienes se rasgan las vestiduras por el espionaje y callan ante otras, ante vulneraciones de derechos. Hay una lucha ahí que vamos a ver en qué queda, ¿no? Margarita Robles es magistrada del Tribunal Supremo. Está en excedencia, evidentemente, pero es decir, que sabemos muy bien que sabemos muy bien que es alguien que todo esto lo controla perfectamente. De hecho, las investigaciones que se hacen a ese nivel tienen que ser soportadas y controladas por un magistrado. No es que ella lo vaya a hacer, pero que ella sabe muy bien que eso es así, y a mí me parece perfectamente la argumentación de ella. Otra cosa es que se equivocase en el tono de cuándo lo dijo y cómo lo dijo, porque fue en esa tercera intervención, después de que además desde el portavoz del PNV le reprochase, ¿no?, que de una magistrada liberal, pues que parece ser como que se hubiese convertido en alguien, y ahí como que se cabreó un poquito, y fue por esa línea en la que vino, el tono fue el que yo creo que no la acompañó. En cuanto al razonamiento, yo creo que era perfecto, evidentemente. ¿Cómo no utilizar todas estas herramientas digitales para protegernos? Siempre, como habéis dicho vosotros muy bien, después de ese control que tiene que haber legal. Pero ojo, sí que me gustaría dar un dato, no voy a hacer eso de les voy a dar un dato a ustedes. Es que resulta que el bloqueo político al que estamos asistiendo, que ha dejado sin efecto el control parlamentario de los secretos oficiales, también ha dejado sin control lo siguiente, deja sin control los fondos reservados. Los fondos reservados desde hace 3 años... Está dando por hecho la noticia, y no sé si la conocen los espectadores, se ha aprobado esta tarde la modificación de, en lugar de por 3/5 para poder pertenecer a la Comisión de Secretos Oficiales, 2/3, mayoría absoluta, y eso permite la entrada de Junts, RC, CUP y Bildu. Antes era reforzada, ahora mayoría absoluta. ¿Te refieres a eso? Sí, es que por eso, que no deja de ser desde uno de los elementos que tienen que controlar a ese CNI, que tiene que controlar a esos fondos reservados. Dices, no, si no sirve para nada porque solamente informan a los parlamentarios, ya, pero les tienen que informar. Sí, evidentemente que los parlamentarios no pueden utilizar toda esa información que es secreta y que además está en juego la seguridad nacional, ¿no? Evidentemente, pero sí tienen que contarlo. Entonces yo creo que hay un elemento ahí en el que dices, ¿cómo no utilizar todas aquellas herramientas que pueden ser usadas por el Gobierno de España, por el Estado? ¿Cómo no utilizarlas, pero siempre con ese control, bien judicial y bien parlamentario? Porque si no, lo de los fondos reservados, como sabemos, en este país siempre suena muy mal, porque sabemos dónde acaban, si no están controlados. Es entrar en la comisión también a representantes de Bildu, y hablando de Bildu, cuando trascendió esto de que podía haber un espionaje y demás, vamos a ver el tuit que puso el líder de Bildu, Otegi,
nos ilegalizaron, nos torturaron, impidieron que pudiésemos presentarnos a las elecciones, han practicado la guerra sucia y el asesinato del Estado. ¿Alguien se sorprende de que nos espíen? Es el régimen del 78 en estado puro, su suelo ético. ¿Ese mensaje de Otegi o de uno de los asesinados por ETA? Esa es la pregunta. Posiblemente ese mensaje lo podría escribir cualquiera de los cientos de personas asesinadas por ETA. Es terrible, yo creo que... Creo que tendría que planteárselo este señor, ¿no? Es decir, a los que tenemos en Polloe bajo la tierra, ¿no? De Polloe eres tú, si tú eres de País Vasco. Los que están en Polloe bajo tierra, esto se les respetaron. No, sí, evidentemente. Parece, lo que pasa es que... Es un ejercicio de cinismo sin nombre. Hay que tener mucho para con esas circunstancias de que aparezca, que no se sabe muy bien si se ha espiado o no se ha espiado, con el control, con esas circunstancias de que no hay control sobre los fondos reservados, les das alas, es que la argumentación frente a claro, la podemos hacer tú y yo, decir, oye, pero vamos a ver, usted fue condenado por pertenecer a banda terrorista, porque él fue condenado por pertenecer a... Entonces, ¿qué me está hablando usted de todo esto? Los suyos son los que han matado. Pero si fíjate, volviendo a eso, Antonio, antes en la pregunta que te hacía, ha lanzado algo que hemos pasado de puntilla. Es decir, aquí se han vulnerado varios derechos fundamentales. Por ejemplo, estos señores de Cataluña vulneraron un derecho fundamental tuyo, de Joaquín, de él y mío, y de todos los que nos están escuchando, y es el que dice que la soberanía reside en el pueblo español. Es decir, aquí 4 señores querían tomar una decisión sobre el Estado español sin contar con el resto de los españoles. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Responder. Pero yo lo único que digo, por eso te he dicho al principio, primero hay que ver si existe ese espionaje. 2, si es con autorización judicial. ¿Qué es lo que marca la ley? Claro que sí. Claro que sí, el Estado tiene que responder a cualquier amenaza frente al Estado y tiene que responder con todos los instrumentos legales a su alcance. Pero no debemos justificar salirnos de la justicia. Por cierto, Joaquín, y en aquella época, estamos hablando de 2018, ocurría también este titular, lo hemos rescatado, vamos a verlo, es de La Vanguardia. El Parlamento rechaza investigar el presunto espionaje de los Mossos a políticos y periodistas. Sí, hubo algo de eso, sí. La polémica. No, y lo que decía que me parece un contrasentido que gente que está claramente y que defiende la ruptura del Estado esté en una comisión de secretos oficiales donde probablemente el CNI tenga que informar de lo que hace para evitar la ruptura del Estado. Y voy a poner un ejemplo, no lo sé, pero yo supongo, quiero creer que una de las actividades del CNI, que no estaría mal que lo hiciera además, sería vigilar las andanzas de ese denominado Consejo de la República Independiente del señor Puigdemont en Bruselas. Supongo que le harán algún tipo de seguimiento de ver las andanzas de este individuo con el resto de fugados y huidos del independentismo catalán a raíz de lo de la proclamación aquella frustrada de la independencia. Claro, va a comparecer el CNI ahora, a partir de ahora, a explicarles a los señores de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana y de la CUP lo que está haciendo de seguimiento, que insisto, que imagino que lo hará, de las andanzas del señor Puigdemont y ese Consejo de la República. Es que no tiene ningún sentido. Antes habéis dejado en el aire otro tema. ¿Qué hacen ahí? Yo sé que lo políticamente correcto es decir que los ciudadanos nunca se equivocan. Pero también es verdad que todos los señores que están allí sentados en el Parlamento es porque lo ha votado alguien. Nadie va por nacimiento. El único que está por nacimiento es el jefe del Estado, que yo sepa. Es el único que va sin que lo vote nadie. Pero el resto de la peña va porque lo voten. Es verdad, lo ha dicho también Javier, que tenemos una clase política muy infantil. Y quizás la clase política más irresponsable desde que se inició la transición democrática. Pero algo tendrá... Eres mayor, Víctor. Puede ser. Es nostálgico. Sí, soy un nostálgico seguramente, pero yo de verdad es que este tipo de amaños que se están dando en la política en estos momentos a mí me sobrepasan. Me sobrepasan y me generan miedo, ¿qué queréis que os diga? Me generan cierta ansiedad porque digo, ¿en manos de quién tenemos este país? Es decir, en manos de gente que hace política para niños. Política para postureo en las redes sociales. Es decir, yo echo de menos que haya una auténtica política de esto. Pero insisto, tendremos que plantearnos los ciudadanos también a quién votamos algún día. Es decir, y saber discriminar entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, y luego tendremos que castigar a quien no lo hace bien. El tema que planteaba Azparren, que es un tema importante, pues al final posiblemente estos señores
tengan que ir a esta comisión donde el CSIC va a informar sobre lo que tiene que hacer para que ellos no rompan el Estado. Pero posiblemente el CSIC también tenga que investigarle para que si rompen las normas de la Comisión de Secretos de Estado, recaiga sobre ellos todo el peso del Estado. Si es que esto es un disparate tal, pero mira, por que habrá que hacer un bucle. Es decir, ¿dónde empieza y dónde acaba? Con la noticia que sacabas tú, vamos a ver, la Comisión de Secretos Oficiales, no es que se vayan a valorar allí las operativas que lleven los agentes del TNI. De lo que se informa es del contexto en el que se están moviendo las grandes líneas de investigación, no la operativa concreta. Es algo así como, pero Javier, una de esas, estamos con lo suyo, con lo de ustedes. Pero es descabellado pensar en eso, que una de las líneas sea la de seguir que hace el Consejo de la República esta independiente de Cataluña. El ejemplo es ese del Parlamento catalán, en el que efectivamente nos acordamos todos de cómo fue aquello, en el que dices, oye, que lo que hay que investigar es por qué la policía está investigando a policías y a políticos. Y no, se descarta esa comisión. La línea es, no se dice a qué periodistas se está investigando, a qué políticos se está investigando, sino que esa es la línea de trabajo. Y lo que se hace desde el Parlamento en aquel momento, y no era una comisión de secretos oficiales, sino simplemente el Parlamento, pero tenían mayoría los que sí que seguramente que estaban incentivando esa investigación, y decir, que no se investiga, hombre, que aquí no hay ninguna comisión de esto, ¿no? Ese es el problema. Hablando de la política, estas últimas semanas hemos asistido a la renovación del liderazgo del Partido Popular. Hemos hablado mucho con anterioridad de esta cuestión y había expectativa de qué ocurría hoy. Con independencia de lo que ha ocurrido en la votación, creo que acá está muy condicionado por el tema del espionaje, seguramente esta votación, más que entrando en el detalle de lo que eran las cuestiones económicas, que seguramente en ese proceso ahora, como que se va a tramitar como ley, a ver qué ocurre. ¿Estáis viendo una relación distinta que puede producirse entre el Partido Popular y el Partido Socialista? La relación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. ¿Puede haber alguien, no sé, veis alguna connotación diferente? Dos apuntes. Bien, es cierto que Feijóo, yo creo que creó unas expectativas fuera del Partido Popular, no sé si dentro de la propia militancia, de que iba a haber un cambio más radical quizás de lo que está demostrando en las últimas semanas. Yo creo que quizás se le pudo achacar algo de tibieza probablemente en no exigir con mayor firmeza una mayor y más dura negociación, por ejemplo, de lo que fue la formación del gobierno de Castilla y León. Ahí Feijóo se lavó las manos, ¿no? Porque dijo, bueno, yo es que no soy el presidente del Partido Popular, no, es verdad que no lo era entonces de manera oficial, y dejó a Mañueco una libertad, digamos, para formar ese gobierno junto a Vox, que quizás ahí yo creo que hubo quien echó falta un paso más adelante de firmeza ya de Feijóo. Vamos a ver cuál va a ser su comportamiento en relación a esta línea a tenor de los resultados que lleguen de Andalucía después del mes de junio, ¿no? Vamos a ver ahí hasta qué punto el Partido Popular quiere marcar la hegemonía dentro de la opción de centro-derecha, o se va a plegar, como ha pasado en Castilla y León, luego a una negociación donde Vox se acaba saliendo con la mayoría de los postulados que inicialmente propone, ¿no? Bueno, vamos a dejarle ese margen de confianza. Sí que hay un aspecto positivo en las nuevas, digamos, relaciones, el nuevo entendimiento entre Gobierno y Partido Popular, que además va en dos vías. Se han constituido dos canales de diálogo, uno en el ámbito institucional, es que no recuerdo el número de memoria, vaya, el que ha sido el coordinador de todo el histórico del Partido Popular, que ha coordinado el Congreso Nacional, donde ha salido Feijóo. Ay, es que no me acuerdo el nombre, perdonadme el lapsus. Bueno, lo cierto es que sí me saldrá, pero al final. Bueno, con un destacado dirigente del Partido Socialista van a mantener un canal de comunicación para finalmente renovar esas instituciones del Estado pendientes, como es el Consejo General del Poder Judicial. Primera vía, la vía institucional. Segunda vía, la vía económica. También el hombre fuerte del Partido Popular en economía, ahora de la máxima confianza, Núñez Feijóo, establece un canal de comunicación con el Ministerio de Hacienda y con la parte económica del Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, se ha demostrado esto previamente en lo que ha sido este pleno del Congreso de los Diputados, con una carta remitida desde el Partido Popular al Partido Socialista y al Ministerio de Hacienda, donde llegaban las propuestas del PP, hagámoslo por proyecto de ley, y una serie de condiciones que ponían los populares.
E inmediatamente, a las horas, llegó la respuesta del Ministerio de Hacienda, vía también carta al Partido Popular, diciendo sí aceptamos lo del proyecto de ley, vamos a estudiar o dejar para más adelante las propuestas que nos hacéis con tema de las rebajas fiscales y demás. Luego, ahora mismo sí hay abiertas dos vías, dos canales directos de comunicación entre el principal partido de la oposición y el gobierno del Partido Socialista. A mí me parece que eso es positivo. Creo que te referías a González Pons. González Pons, gracias por el apunte. Ahí, Javier, gracias. No, es que... Sí. Está con algún tema ahora de... Sí, delicado. Delicado, sí, por haber recibido algún regalo, pero bueno. Sí. ¿Qué te parece? Yo creo que sí que se ha notado, se va notando poco a poco. Por ejemplo, ayer lo vimos, lo que fue la sesión de control al gobierno, en el que Cuca Gamarra, yo creo que bajó bastante el nivel el nivel de beligerancia en la exposición. Lógicamente, la oposición tiene que controlar al gobierno y tiene que exponer las cosas pues claramente. Pero yo creo que el nivel de beligerancia ayer se mostró más tranquilo. Pero hoy la respuesta no estaba. Llama la atención el portavoz del Partido Socialista en el Congreso hoy, que además hasta el ministro se sonreía un poco entre dientes, porque ha sido muy beligerante el portavoz del Partido Socialista atacando al Partido Popular. No sé si lo habéis visto. Sí, no, además con unas expresiones muy en la bancada en general, eso ha llamado la atención. Sí, no sé si debutaba. Con mucho aplauso, incluso poniéndose de pie parte de su bancada, ¿no? Pero bueno, esas son cosas del Parlamento, quizás hasta animen en algunos momentos para que tenga más audiencia, ¿no? Dentro de la poca que tienen. Bueno, pero a lo que iba, yo creo que sí que se está notando un cierto relax en el nivel de control y de crítica. La crítica tiene que existir, por supuesto. Otra cosa es que estábamos acostumbrados a unos niveles de beligerancia que parecía que era, en muchos casos, el insulto por el insulto. Entonces dices, bueno, pues no tiene mucho, no nos aporta a los ciudadanos mucho. Lo que sí es que yo creo que Feijóo, como es alguien también de una cierta edad ya, con más de 60 años y con una larga... no, por lo que decías tú... Pasa la pelota. Es que no es por nada, pero creo que andamos todos por la quinta, o sea que pero mira esto. Me siento muy identificado. Menos Antonio, por supuesto. Dice Antonio, a mí no me metáis. La cosa es que él, como además buen gallego y político de larguísimo recorrido, yo creo que está con dos cosas. Una, mirando al frente y cómo se conduce, también mirando a su espalda, porque él tiene un problema en cuanto a poder meter la pata en alguna cosa y sabemos que Isabel Díaz Ayuso no se le va a quitar, no va a dejar de aprovechar en ningún momento el poder salpicarle pues un golpe por la espalda, como sabemos, más que ella, Miguel Ángel Rodríguez, que está atento y lo veremos en los próximos meses seguro. Pero bueno, el hecho es que en estos momentos y después de la renovación la opción Ayuso sigue siendo... Pero clarísimamente, vamos, yo creo que sí y lo vamos a ver. Está pasando ella por un momento de dificultad, ya que su hermano ha tenido que declarar ante el fiscal por los casos suyos y parece que puede haber... ¿Se ha diluido ya el efecto Ayuso como competencia con Feijóo? ¿Pero por qué? Pero si ella tiene todas las expectativas ahí de futuro, y es decir, o es en las próximas elecciones o si no, no va a ser. Seguramente estoy hablando de dar ella el salto a nivel nacional, la política nacional. Porque ahora mismo sí que ahí ocurre una cosa en el Parlamento, lo que hemos visto. La representante más importante del Partido Popular es Cuca Gamarra. No está Feijóo en el Parlamento, ni aunque la próxima semana, cuando ya dimita de presidente de Galicia, no va a estar ya, ¿no? O sea, él sí va a verlo por la tele, igual que nosotros. Puede ir algún día a la zona de invitados, a la zona de invitados, al Senado, que es lo más probable, pero el Senado no tiene esa presencia mediática de, por ejemplo, todos los miércoles, ¿no? Entonces, esa cosa diluida que se queda ahí con Cuca Gamarra, pues yo creo que le puede afectar en cuanto a que, uno, tomar las cosas con tranquilidad, es decir, el control al gobierno, que se haga bien, que se haga y con propuestas, porque lo de negociar, y además yo creo que lo razonó él muy bien, lo de negociar la bajada de impuestos es que era, claro, él no decía bajada de impuestos sin más, como lo ha dicho muchas veces Ayuso, y luego resulta que ha tenido que enmendarse ella misma, ¿no? Dice, no, de manera temporal, porque está habiendo un incremento de la recaudación en base además a que estamos soportando los ciudadanos ese incremento de los precios, IRPF y demás, y que todo eso sea en el tiempo, que no sea el gobierno quien recaude más, el Estado quien recaude más, sino que seamos los ciudadanos los que nos veamos menos perjudicados por esa inflación. Entonces yo creo que esa es la cosa. Él está con la mirada hacia adelante, tranquilo, creo que está dando los pasos con sensatez, me da a mí la sensación, y está mirando por el retrovisor, seguro, lo veremos en los próximos días. Yo, si se ha notado, yo creo que yo sí lo he notado. Lo he notado en que se ha ido Casado y Teodoro, lo he notado mucho.
En más temas no, es decir, le voy a hacer caso al veterano Azparre, ni le daremos ese tiempo de confianza, pero a mí a priori el señor Feijóo me genera algunas dudas. Para empezar, siempre he pensado que la señora Díaz Ayuso es mejor cartel electoral que él. Hay un dato, como dice aquí nuestro amigo Javier, es decir, el dato es que toda la izquierda habla muy bien del señor Feijóo, no tan bien de la señora Ayuso, es decir, posiblemente a la izquierda le interese más el señor Feijóo como candidato que la señora Ayuso. Pero sobre todo, ahora que él está con la propuesta esta de que gobierne el partido más votado, se le podría haber ocurrido cuando Andalucía o en la anterior elección, bueno, se le ha ocurrido ahora, las cosas como son. No creo que el PSOE le compre esa moto, pues tendría que estar en Madrid González Tobar y no le van a aceptar esa moto de cambiar una norma a mal, es decir, una nota que al PSOE le genera hipoteca. Pero yo creo que el señor Feijóo tiene que responder una gran pregunta y así nos deja tranquilos a todos. Si las encuestas actuales se mantienen, puede ser el próximo presidente de este país. Y tiene que decirnos a la gente, para quedarnos tranquilos, quién va a ser el vicepresidente o a quién le va a proponer la vicepresidencia, si al señor Abascal o al señor Sánchez. Claro, si la clave es esa, todo lo demás son postureo, juegos de influencia, es decir, todo lo demás es marear la perdiz. Es decir, el señor Feijóo tiene una opción clara, con la encuesta encima de la mesa, y la tiene posiblemente gracias al ascenso de Vox de gobernar este país, pero tiene que decirnos, más allá de lo que haya hecho en Castilla y León, a quién le va a proponer la vicepresidencia. Los partidos políticos, yo llevo toda la vida, bueno, muchos años en esto, no tantos, pero los partidos políticos jamás han dicho, y además es una cosa que a mí me enfada, y tú lo sabes, Joaquín. Pactar, ¿no? Claro, me enfada porque yo creo que debería ser obligatorio. Entonces, siempre que preguntas, toda la vida, dices, no, mire usted, yo quiero que me voten a mí porque yo quiero gobernar y además yo no pienso con quién se debe pactar. Pero cuando es evidente, los partidos políticos, todos de izquierda, derecha, es decir, yo quiero gobernar y si no llegara debería pactar con fulano, porque me está pidiendo usted su confianza. Ah, no, yo te la doy, te la devuelven. Tú dame tu confianza, yo voy a gobernar y haré lo que considero oportuno y si no, luego no me vas a votar dentro de 4 años. No, tú me pides el voto para ahora, me tienes que dar la información de qué es lo que deseas hacer. Igual que llevas un programa de propuestas económicas, sociales, etcétera, etcétera, debería estar también cuál es tu predicción. Pero eso no se produce y jamás nos lo van a decir. Y hablando de los sondeos, vamos a ver dos. Uno de ellos es un sondeo que a nivel nacional ha publicado el periódico El Confidencial sobre estimación de voto en estos momentos. ¿Y qué ocurriría? También tenemos el de alguno que se ha publicado recientemente de Andalucía, vamos a verlo. Es el Confidencial, como digo, es a nivel nacional. Sobre 350 escaños y en estos momentos, según este sondeo, el Partido Popular obtendría 104 diputados, 72 Podemos, 102 obtendría el Partido Socialista y 72 Vox, me he equivocado. 104 sería el Partido Popular, repito, 72 Vox. Y el Partido Socialista 102, Podemos 29. Esta es un sondeo publicado hace tan solo unos días por parte del Confidencial. Y ahora vamos a ver Andalucía también, que es los próximos elecciones. Ahí hay un par de sondeos publicados. Este es el publicado por La Razón y que es muy similar. Ahí también hay un CIS andaluz, que es el Centro de Estudios Andaluces, y viene a ser muy similar, tanto uno como otro. Ahí lo que establece es que el Partido Popular obtendría 46 diputados, 17 serían para Vox, 32 el Partido Socialista y 10 para Podemos. Visto esto, no sé qué os parece a nivel global, y luego lo que sí da la impresión es que el efecto subida de Vox pues se ha frenado, pues no sé si era algo temporal, sabes que siempre que hay cambios de liderazgo pues se genera expectativa, mucha presencia en los medios, pero el congreso que ha habido del Partido Popular, el tema de Feijóo, ha crecido en las encuestas y ha perjudicado... mucha gente que vota a Vox no lo dice. Y ha frenado, pero bueno, en cuanto a expectativas, ha frenado las expectativas de Vox, que se queda más reducida por ese incremento. No sabemos si será por este efecto mediático. ¿No? ¿Y de Murcia no tiene sondeo? Todavía no, pero lo tendremos pronto. Saldrá pronto. ¿Qué te parece, Joaquín, en general? Hay una conclusión a la que llego viendo esas cifras, y es un poco la realidad a la que se enfrenta el Partido Popular de cara a las próximas citas electorales. Por un lado, o gobiernas en solitario, es decir, o gobiernas a la madrileña
o gobiernas a lo castellano-leonés. Ese es el reto que tiene el Partido Popular ahora mismo. Las mayorías absolutas están muy lejos ya del alcance de una formación política, habida cuenta del espectro electoral. ¿Qué debe perseguir el Partido Popular en los próximos meses en Andalucía y qué debe hacer en las elecciones generales? Perseguir la mayoría de representación posible de tal forma que pueda exigir un apoyo parlamentario puntual para gobernar en solitario, es decir, gobernar a lo Díaz Ayuso. Gobierno yo y me apoyo puntualmente en pactos que pueda establecer con Vox. Claro, pero es que yo creo que esa es la meta del Partido Popular. Y ahí debe tender en Andalucía y debe tender en el futuro. Porque si hacemos, si hacemos caso a la encuesta del Confidencial, yo me quedo con Víctor en ese apunte que decías. Es decir, si al final el Partido Popular gana esas elecciones con 104 escaños y resulta que Vox saca 72, yo ya tengo claro quién va a ser el vicepresidente del gobierno. Claro, en ese momento está claro. Otra cosa es que, con lo mismo que en Andalucía, si en Andalucía el PP es capaz de sacar 50 escaños con 55 a la mayoría absoluta y Vox saca 12, le puede decir: yo aquí gobierno solitario y tú me vas a apoyar en lo que yo negocio. Pero claro, con 40 y 18... las cosas cambian. Pero que recuerdo que Pablo Iglesias fue el vicepresidente del Gobierno de España. Ya. No, que iba a decir que lo de gobernar a la madrileña no es por el estilo de alguien. Gobernar a la madrileña significa que solamente Díaz Ayuso consiguió más votos que toda la izquierda junta. Es que esa es la clave. No le hace falta ni siquiera la mayoría absoluta. Porque, es decir, en todo caso se tendría que posicionar Vox junto con toda la izquierda en contra de ella. Cosa que no va a ocurrir porque no van las políticas de Díaz Ayuso por ahí. Entonces, ese es un elemento. Otra cosa era lo que ha ocurrido en Castilla y León. En Castilla y León lo que pasa es que dices, o gobiernas con Vox o no gobiernas. O sea, la opción es no gobernar, porque si hubiesen hecho, no hubiesen dado la opción de vicepresidencia, pues resulta que no habría gobierno, estaría gobernando el Partido Socialista, toda la izquierda, ¿no? Entonces, frente a eso, el escenario que estamos viendo en España, bueno, pues el escenario sería suman 176, es decir, mayoría absoluta. Mayoría absoluta entre dos, y entre dos con una representación de Vox de 72 diputados. Lo que decía, lógicamente tiene que exigir la vicepresidencia. Es que no hay otra, no solamente la vicepresidencia, sino muchísimo más. Es que estamos hablando de un gobierno prácticamente paritario. O sea, que estamos... Una cosa que esté bien. No, hombre, claro, es que 72... No, Ciudadanos tenía vicepresidencia y 3 consejeros en Castilla y León. Yo creo que tienen razón ellos, pero yo voy a llevar la contraria. Es otra cosa, porque como has dicho que esto de la prensa, me lo ha dicho Joaquín, es el cuarto poder, o me lo has dicho tú. Vamos a ver si de aquí el cuarto poder serán las empresas periodísticas. A ver si desde aquí, desde Popular Televisión, influyo y consigo la mía. Yo es que sigo echando de menos ese gran pacto de Estado de los dos grandes partidos. Es decir, y sé que esto es un disparate, pero yo lo sigo manteniendo. Es decir, y fijaros, esa nostalgia que dice, no, es que si pactas con el PP o si pactas con el PSOE estás muerto. En Alemania ha habido un pacto y ha habido una alternativa de gobierno. Gobernaba la democracia cristiana y ahora gobiernan los socialdemócratas. Que sí que yo creo que este país, sinceramente, tiene que madurar. Y, sinceramente, creo que no hay tantas diferencias, como tú decías antes, programa con programa, entre el programa del Partido Popular y el programa del Partido Socialista. Me quedan dos cuestiones, muy brevemente. Una de ellas, no quiero terminar, hemos dedicado programas completos del debate al tema de la guerra. Un apunte breve, yo no sé hasta qué punto el nivel de preocupación, de escepticismo, de miedo también. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, decía, creo que fue ayer, una frase que dicha en boca del gobierno de Rusia, no sé si es en marketing o es preocupante de verdad, decía que podemos estar abocados o muy próximos a una guerra mundial. Ahora mismo, situación de allí y expectativas, Javier. Sinceramente, mi análisis dentro de lo que podemos hacer desde aquí, claro, en ese contexto internacional... Tampoco creas tú que sabemos menos que otros muchos. Sí, por supuesto. Lo que puedan hablar cualquiera desde Madrid o incluso desde Bruselas, en este instante es lo mismo que podemos opinar nosotros. Es decir, no hay elementos de juicio de verdad que sepas, porque nadie está en el gobierno, ni hay una interlocución con el gobierno ruso de tal forma que puedan tener claves esenciales. De hecho, pues fíjate tú, ayer el máximo representante de la ONU, pues
resulta que pues no sabe ni para qué ha ido ni para qué ha vuelto, ¿no? Porque no ha concluido en nada. Bien, a lo que iba. Dices, como estrategia de comunicación, a mí me parece fabulosa, porque la están llevando muy bien. Es decir, a su país, a Rusia, la están controlando muy bien. Estamos hablando de un apoyo del 80% a la política de Putin. Eso es lo que nos trasladan, y nos lo trasladan las agencias de comunicación internacionales, esas del contrapoder. Es decir, el pueblo ruso, en principio, más allá de los que salen a manifestarse en la calle, está de acuerdo con lo que se está haciendo. Uno. Dos, a efectos nuestros, lo que nos ha trasladado el ministro de Exteriores ruso, y además con esa cara tan seria, sí, y que parece ser que el hombre, por otro lado, debe ser un tipo gracioso en la intimidad. Es verdad, o sea, eso es lo que dicen algunos que le han conocido sí, en otras circunstancias. Y ese elemento de decir tercera guerra mundial, lo que quiere decir que además nuclear, sí, no es un artificio, pero con un sustento de verdad. Por otro lado, estamos hablando de que Rusia ahora mismo está perdiendo su guerra. No tiene para nada en las perspectivas de lo que parecía que intentaba al principio. Una cosa rápida y nos hemos quedado con Ucrania, ponemos a un gobierno títere y a correr. ¿Qué va? Está solamente luchando en una zona muy concreta en la que supuestamente puede tener apoyos. Y por último, y con esto acabo, resulta que a las declaraciones del ministro de Exteriores también están las de Putin de hoy, que decía, no solamente tenemos ojivas nucleares, sino que tenemos más que los demás y sabemos usarlas y las vamos a usar si necesitamos usarlas. Todo eso crea en nuestro ambiente un contexto de información de mucho miedo. Yo lo comentaba ayer con unos amigos, mi hija ahora mismo, pero creo que porque es significativo, está de oposiciones y tal, bueno, pues ella que está encerrada se ha enterado muy bien de que la tercera guerra mundial puede estar ahí. Dices, ¿y tú? Porque al final nos acaba llegando a todos, al ciudadano más encerrado también le llega ese contexto informativo en el que cuidado, que la tercera guerra mundial puede estar ahí y sería la última, porque sería nuclear. Víctor, ¿te preocupa? ¿No? Bueno, a mí me preocupa porque tal como está el patio solamente puede haber dos puntos finales de esta historia. La primera, que Putin gane, y no sé si ganar sería ganar tierra quemada, quitarle a Ucrania la salida al mar, bueno, y sobre todo tirar por la borda 20 años de integración de Rusia en un mundo global. Es decir, desde Gorbachev yo creo que Rusia se integraba como un país más en la comunidad internacional. Bueno, no sé si eso ganar. Si no ganan los rusos, gana Ucrania. Y si gana Ucrania, tenemos una potencia militar y una potencia nuclear humillada. Tampoco sé si eso es bueno o deja de ser bueno. Y tenemos un mundo que va a empezar a partirse en trozos. Porque además Rusia sí o sí va a estar condenada a la autarquía, al proteccionismo. Es decir, Rusia se está aislando de la comunidad internacional. Ni siquiera es creíble que su punto de salida sea China, porque China tampoco necesita tanto a Rusia. Con un PIB más pequeñito sí, que el de Italia, entre Italia y España. O sea, que es un PIB pequeñito. Y como he planteado esa duda, yo solamente tengo una certeza. Y la única certeza es que los que pierden esta guerra son los ciudadanos, mayoritariamente de Ucrania, que están siendo... Mira, ayer entrevistábamos en COPE, en un programa de la cátedra de RSC, ayer no, ha sido hoy, a la responsable de acogida humanitaria de ACEN. Es dramático lo que está pasando en los campos de acogida humanitaria, es muy dramático. Los únicos perdedores son los ciudadanos que están siendo masacrados, asesinados, y cuando digo ciudadanos incluyo a todos los ciudadanos de Ucrania e incluyo también a algunos chicos jóvenes que están enrolando en el ejército ruso. Una pena. Yo, lo único que me preocupa, y que es mucho, de todo este conflicto, es que Rusia no puede perder esta guerra. No la puede perder, porque la voluntad es de que hará, ya lo diré, hará lo que haga falta para no perder la guerra. Y esto incluye cualquier tipo de opción, con lo cual yo la única solución que veo ahora mismo a todo lo que está pasando es que al final el Kremlin, por algún tipo de circunstancias internas, acabe implosionando y el régimen de Vladimir Putin se acabe. Porque si no, yo no veo ahora mismo otra salida. No la veo. Vamos a ver, hay quien comenta que el día 9 es el día del desfile de la victoria en Rusia, y que algo tiene que pasar para ese día, que puede ser, ojalá que sea positivo para dejar zanjado este asunto. Yo voy a terminar en positivo. Fíjense ustedes, os voy a dar una sorpresa a los tres que estáis aquí y también a los espectadores que están viéndonos. ¿Qué pasa? Muy bien, venga, bien. ¿Os parece bien? Sí, bien. Claro. Es que si no acabamos muy largo. Sí, no vamos a terminar así en absoluto. Estamos en una casa que pasan cosas, en esta casa, Popular Televisión y la Universidad Católica pasan cosas, ocurren cosas. Y voy a pedir que me ayude a despedir pues una persona que es la mejor deportista española de todos los tiempos
y abanderada de los Juegos Olímpicos, y yo veo... No, yo me estoy levantando ya. Espera, Que se ponga aquí. así que se venga para acá. Gracias. Mireia, muchas gracias. Brevemente, bueno, estás aquí en Murcia, en la universidad. ¿Para qué? Un doble motivo, aquí el micrófono, un doble motivo, y me ayuda a despedir el programa. Vale, hola, ¿qué Además, viene de la tal? facultad, sé que has estado en la Facultad de Comunicación hace unos minutos. Pues sí, vengo primero porque tenía que examinarme de una asignatura y segundo porque mañana empieza el Campeonato de España universitario y hay que representar a la UCAM de la mejor manera posible. Y además estamos en el 25 aniversario También. de la universidad y Sí. se organiza por nosotros aquí, en la región. Sí, además creo que la universidad ha hecho un gran esfuerzo haciendo un montón de campeonatos de España y es de agradecer a la universidad y bueno, desde aquí pues ayudarte a despedir el programa, que gracias por invitarme y mandar un saludo a nuestro presidente y agradecerle todo lo que hace por nosotros. Pues Así que muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. El selfie. Hombre, ahora mismo una foto ya. Me pongo de rodillas, Mireia, si hace falta.